portafolio daremos a conocer un breve recorrido de la historia en Colombia, desde el ámbito educativo, desde el ámbito social, político y económico. Cómo en la educación la mujer ha venido teniendo más poder a lo largo de la historia. En la edad moderna se le reconocen más sus derechos. Cómo la tecnología en la edad contemporánea ha venido desarrollándose y cómo la implementamos hoy en día en la educación. De qué manera los indígenas han venido desarrollando esa parte educativa, mas sin embargo aún nos falta desarrollo. Por otra parte, los diferentes factores que influyen en un desarrollo como el país colombiano, la temática de violencia, los diferentes atentados, los diferentes asesinatos o los diferentes desastres naturales que han ocurrido a lo largo de la historia y que por último nos llevarán a una reflexión constructiva para este país. La década de los 80, mayormente ya conocida como la década del terror en Colombia. Este nombre se le dio debido al aumento desmedido de la población, ampliación de la pobreza y auge del narcotráfico y grupos de autodefensa, que a su vez generaron en Colombia una serie de dolor, de tristeza y desolación en el país, mediante secuestros, extorsión, homicidios, masacres, ataques explosivos como el del DAS, El Espectador y el Grupo Los Nogales. Todo se dio por una guerra contra el Estado para no ser extraditados en el exterior. También constó muertes como la del ministro Lara Bonilla, la del candidato Luis Carlos Galán Sarmiento, y muchas personas inocentes lastimosamente perdieron la vida en esta década. La avalancha de Armero fue un desastre natural ocurrido el 13 de noviembre de 1985, durante el gobierno de Belisario Betancur. Aquel 13 de noviembre a las 11:30 de la noche, una avalancha del río de Lagunilla ocasionada por la erupción del volcán Arenas del Nevado del Ruiz arrasó así la ciudad tolimense, dejando 2.600 muertos, 20.611 damnificados y heridos, 44.000 viviendas destruidas. Un caso emblemático y el símbolo de este hecho es Omaira Sánchez, una niña de 13 años, quien quedó atrapada entre las rocas y ladrillos. Agonizó durante 3 días seguidos. Asimismo podemos decir, se pudo haber evitado, ya que desde 1984 existía una advertencia, mas esta no fue escuchada. Reflexión. Cuando hablamos de una educación en Colombia, las cicatrices enmarcadas que han dejado a lo largo de la historia solo nos llevará a la expresión pensamiento crítico. Tiene diversos significados que se han construido a lo largo de por lo menos 25 siglos de humanidad, aunque su uso especializado se haya consolidado en el siglo XX. Los españoles conquistando nuestras tierras y a su vez aplicando sus primeros conceptos de educación en los indígenas, queriendo que adoptaran una postura de su misma cultura. Y como si no fuera poco, la Iglesia Católica llega estableciéndose e inflado su pecho, como una paloma de campanario de iglesia. Las primeras escuelas con el objeto de educar a los hijos de los colonizadores, quienes profesaban la religión católica, uno tras otro haciéndose llamar padres de la educación. Pero ¿cuál educación? Si desde tiempos atrás se ha visto como una vil barbarie de manejarla, desde un poder como un sistema débil, el blanco perfecto para los insaciables gobiernos que postran su imagen y la difunden para que un país que carece de tanto sentido crítico tiene en sus mentes de pensamientos ingenuos sobre el porcentaje del presupuesto nacional dedicado para invertir en la educación. A ver, solo repasando un poco de historia. No fue durante el periodo previo a la independencia de Colombia. La educación era un beneficio que solo recibían unos pocos, específicamente los varones blancos, es decir, los descendientes de los españoles, y de acuerdo a su estrato social podían llegar a ser bachilleres, maestros, doctores o abogados. Durante este periodo la educación era privada. Capítulos tan antiguos y muy marcados en el país hoy en la actualidad. La educación y el postulamiento en un buen lugar. Trabajo es como hablar del privilegio de algún momento haber sido descendiente y perteneciente a la nobleza de una familia española.
Si no, no estoy en lo correcto, entonces revisa qué tantos índices de educación se prevalecen en todos los rincones del Congo, del Chocó, el Meta lugares, niños que deberían estar graduados en las mejores universidades. En 1870 el Congreso declara que la educación primaria fuera gratuita y obligatoria, y para lograrlo ofreció que aplicaría el 4% del presupuesto nacional a la educación. Este cambio repentino y abrupto solo podía significar una cosa: la comparación de un niño desde la manufactura de un producto. El país de nuevo abre su boca, pues la nueva estrategia de educar obreros inteligentes. La educación sigue siendo lo mismo, una herramienta para formar trabajadores útiles al sistema, una herramienta para que la cultura siga siendo igual, siempre se repita, lo cual es construir la estructura actual de la sociedad. La educación no la prepara a los educadores, son los administrativos, son gente que no hace clases a la educación. En un país tiene que tener pura capacidad de responder a las necesidades individuales, sin seguir patrones de rutinario. El sistema y los estados no les preocupa el ser humano como ser como individuo, y toda educación que busque estas metodologías no es educación. Los sistemas prusianos aún están más denotados en nuestro país. ¿Acaso no era el objetivo de la educación lograr una buena vida?